Qué bueno que nos han ido. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Planeta2013.tv y nos acaban de hacer por ahí un comentario de el volumen de la música. Ya nuestro querido productor, Martín Hernández, ya tomó cartas en el asunto y esperemos que ya esto funcione correctamente. Bien, la sección de la cual voy a comentarles se llama Todos tenemos una historia que contar. El proyecto es muy simple. Se trata de lo siguiente. Todos tenemos una experiencia, una historia de vida, una anécdota interesante, una familia, un acontecimiento que nos marcó de alguna manera nuestra vida. Hemos tenido un enamoramiento, una enfermedad, una aventura con los amigos, una situación laboral, un momento de duda, una separación, de boda, un gran amigo, etc. Todos, de alguna manera, tenemos historias de éxito y también de fracasos. Historias personales y familiares con un pequeño detalle. Nadie las conoce y más ahora en donde nadie tiene tiempo para escucharnos. Mi propuesta básica es invitarlos a escribir nuestras historias, un pedacito de ella o todas si tienen ganas de hacerlo, pero la idea es que escribamos lo más emocionante, lo más significativo, todo aquello que nos ha marcado, para dejar un testimonio por escrito. Y no estoy pensando en algún asunto de testamento, de memoria, simplemente creo profundamente que somos un pueblo sin memoria. Como familias no tenemos ninguna historia. Es muy común que nos sepamos de memoria la vida de los artistas, muy concretamente la vida de Juan Gabriel, Paquita la del Barrio, Jenny Rivera, próximamente Lupita D'Alessio. Conocemos la vida de los grandes empresarios como Bill Gates, Carlos Slim, de deportistas, y en la época actual de los grandes narcos y capos. ¿Quién no ha visto las series del Chapo Guzmán, de Pablo Escobar, de la Reina del Sur, y todos estos tipos de personajes de los cuales dominamos cada uno de los detalles de su vida? Pero la pregunta es, ¿qué tanto sabemos de nosotros mismos? ¿Qué tanto sabemos de nuestros antepasados? ¿Qué tanto sabemos de nuestros padres, de nosotros mismos? Yo creo, sin duda, que sería muy bonito conocer la historia de la tía que logró enamorarse después de tantos años y que pensábamos que ya no iba a salir. De aquel tío que se ganó la lotería sin haber trabajado nunca en su vida. Del sobrino que gracias a su esfuerzo y dedicación logró concluir su carrera profesional, ya sea como un trainer o simplemente aquí en su tierra natal. Del éxito deportivo de un compañero de la escuela, de nuestros propios méritos y reconocimientos, de cómo superamos una enfermedad. En mi caso, y pido permiso por esta confesión personal, no tengo la menor idea de quiénes fueron mis padres. Conocí a 3 de ellos, de 2 ignoro todo, y solamente de mi abuela, el amor de mi vida, supe un poco, pero desconozco su infancia. También sé muy poco de mi padre, y no porque estuviera ausente, sino porque como un buen hombre de su época no acostumbraba a conversar con los hijos. Y la pregunta es, ¿por qué no escribir parte de nuestra historia personal y familiar? ¿Por qué no empezamos a escribir la historia de nuestros padres? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuáles fueron sus obstáculos? ¿Y cuáles fueron sus tropiezos? ¿Cuáles fueron sus mayores alegrías? ¿Por qué no empezamos a escribir nuestra propia historia, nuestros anhelos, triunfos, aventuras y pensamientos? Todo se vale, no hay límites. La idea es que escribamos para divertirnos, para crear historias que podamos contar en las reuniones familiares, historias que podamos dejar en un momento dado como lectura para nuestros hijos. Hay que pensar en nuestros nietos, que son una fuente interesante de inspiración, y que lo que escribamos en ese momento algún día lo podrán leer. De vuelta a lo personal,
Les comento que me hubiera encantado encontrarme en mi biblioteca personal con un libro escrito por mi abuelo o por mi padre, donde pudiera encontrar consejos, saber cómo pensaban, todo lo que tuvieron que vivir para llegar a donde llegaron. ¿Cómo conquistó el abuelo a la abuela? ¿Se la robó? ¿La pidió? ¿Cómo decidieron nuestros nombres? ¿Cómo era la vida antes de que explotara la tecnología, la contaminación, el caos vial? ¿Se les antoja? ¿Les gusta la idea? Los invito a que vayan pensando. Y si les gusta la idea, me envíen un texto. Media cuartilla es suficiente. Y si gustan, todo lo que pueden escribir. En la sección Taller de Textos, más adelante, después de la participación de Jorge Giuti, voy a leer textos que me facilitaron algunos amigos especialmente para este programa, pero me gustaría que nos enviaran sus aportaciones, sus principios de historia. No se requiere ser un gran escritor. En esta sección les iré dando a conocer poco a poco cuáles son algunos de los requisitos básicos para empezar a escribir. Lo más importante es empezar a escribir, tener la idea de contar algo. Y para ello, bueno, pues ya veremos algunos detalles de cómo se crea un personaje, cuál es la estructura, cómo podemos hacer un trabajo cronológico, cómo podemos narrar, desde qué punto, qué historia de nuestra vida puede resultar más interesante. Escribir nuestra historia, además de un gran ejercicio para la historia personal y de la familia, es también una aventura de enfrentarse en estas noches donde a veces no sabemos qué hacer, donde está lloviendo y donde ya no queremos seguir viendo televisión. Es de lo más interesante empezar a escribir, enfrentarse a una hoja de papel como esta, tomar una pluma, un lápiz o utilizar la computadora, el medio que ustedes prefieran, pero yo les invito a que simplemente tomen una hoja, un cuaderno viejo, con una pluma y un lápiz y empecemos a escribir. Al principio solamente vamos a llenar 2 o 3 renglones, pero hay que empezar con una idea. ¿Qué es lo que nos gustaría contar? A un primo que lo operaron del corazón siempre le he pedido que escriba esa historia. Es no solamente una anécdota, yo creo que va a ser un gran referente para todas aquellas personas que sufren la misma enfermedad y que deberían de conocer o pueden conocer a través de este testimonio qué es una enfermedad, qué es una operación, una cirugía, lo que le llaman a corazón abierto, qué se siente antes de entrar al quirófano, qué se siente después cuando empieza la recuperación. Me cuentan la gran mayoría cuando les platico sobre los talleres, donde me dicen: yo tuve una historia de amor tan interesante que de verdad deberían escribirla. Y a veces me piden como escritor que yo se las escriba, pero creo que lo más interesante es que ustedes mismos empiecen a escribir sus propias historias. En la primera oportunidad, y hoy vamos a conocer 3 de estas pequeñas historias a manera de ejemplo. Una que me manda un amigo Martín, otra historia que me manda Ana, y finalmente una tercera historia que me manda Abraham. A todos ellos les pedí permiso para que estas fueran leídas, y lo mismo haría con cada uno de ustedes. Los invito a que escriban, a que empiecen a inventar un sueño, a que empiecen a imaginarlo, no importa si el personaje es real, si es ficticio. Vale la pena que nosotros sepamos sus amistades, sus amigos, sus compañeros de escuela, compañeros de trabajo, cómo le hicieron para llegar a donde llegaron, por qué problemas han tenido que pasar, cómo le hicieron para superar, en algunos casos, la adicción a la droga, cómo le hicieron para conocer a su mujer, cómo le hicieron, qué sintieron, qué pasaba por su mente cuando nacía cada uno de sus hijos. Escribir nuestra historia personal puede ser la cosa más divertida del mundo. No se necesita que sea un personaje muy espectacular. En realidad, una idea que manejo es muy simple. Todos tenemos una historia que contar. Este proyecto lo único que hace es invitarlos a que empiecen a formular sus planteamientos, sus primeras ideas
para que poco a poco empecemos a escribir. Esta imagen que estamos viendo aquí es una imagen de una familia de 20, 30 personas. Cada uno de ellos tiene una historia que contar. Los invito a que empiecen a escribir. Bueno, regresamos en un momento. Gracias. Thank you.